Bueno, quería informar de esta reunión que hemos tenido, agradecer Audio. A ver, primero señalar a la ciudadanía que hemos tenido una reunión muy cordial con el doctor César San Martín a petición del Poder Judicial. Hemos tenido una reunión muy cordial y franca en la cual, primero, hemos garantizado nuestra voluntad de fortalecer la independencia del Poder Judicial y no permitir la politización ni venganzas que son inaceptables. Nos hemos solidarizado con él y con el Poder Judicial frente a algunas expresiones infelices que se han venido dando durante la campaña electoral en un ánimo de venganza o en un ánimo de buscar intereses particulares a través de lo que es la administración sana de la justicia. En tercer lugar, hemos escuchado los planteamientos del doctor César San Martín y creemos y coincidimos con estos planteamientos porque hay principios que hay que mantenerlos como es, por ejemplo, que la justicia que tarda no es justicia y necesitamos una justicia rápida, sobre todo para los más pobres. También hemos señalado la necesidad de fortalecer la administración de justicia, particularmente en los juzgados de paz. Hemos hablado del tema de la digitalización o modernización, mejor dicho, en términos informáticos, de la administración de justicia. Y este es un proceso que el doctor César Martín se ha comprometido a hacerlo. También hemos hablado del tema del control interno de la administración de justicia a los mismos administradores de la justicia. Es decir, el control interno que se debe ejercer para que los jueces, los que administran justicia, lo hagan de manera correcta. Y eso he encontrado en él una voluntad extraordinaria de preocuparse en que se fortalezcan los órganos de control interno que debe tener el Poder Judicial. Como dice, ¿quién moraliza al moralizador? Y he encontrado que hemos coincidido en que este tema hay que trabajarlo, fortalecer a los jueces que administran la justicia también dentro del Poder Judicial. Hemos hablado de que tenemos la necesidad de, desde ahora, ir conversando con un equipo de especialistas de Gana Perú en lo que es el tema de justicia para ir aclarando, precisando temas de carácter legislativo, las propuestas del propio Poder Judicial en temas presupuestales, por ejemplo. Hay una serie de necesidades de fortalecimiento de la justicia, de aplicación del nuevo Código Procesal, etc. Todo esto en el marco de que en un gobierno nacionalista el Poder Judicial no será utilizado como espacio de vendetas, de peleas entre políticos en los cuales se conjuga el verbo judicializar o denunciar. Yo te denuncio, tú me denuncias, él nos denuncia, etc. El Poder Judicial tiene una carga tremenda de temas por resolver para estar soportando adicionalmente a esta carga procesal temas propiamente de vendetas entre políticos. En eso no nos prestamos los nacionalistas y más bien tenemos que ayudar a que esta carga judicial sea resuelta con prontitud y con justicia. En ese sentido, nosotros reiteramos públicamente nuestro respeto al Poder Judicial, nuestro apoyo incondicional a una institución permanente de la República y que garantiza que la justicia debe ser para todos y debe hacerse de manera oportuna. Y es por eso que venimos hoy día y vendremos las veces que las autoridades máximas del Poder Judicial nos soliciten, y vendremos porque el Poder Judicial merece todo el respeto, toda la colaboración de los políticos. Y creo que hay un déficit en colaboración de los políticos hacia el Poder Judicial. No queremos, se lo he señalado, regresar a la década de los 90, en los cuales la corrupción generalizada del país también penetró en el Poder Judicial a través de una serie de jueces impuestos de carácter provisional, que eran los que veían los casos
de la mafia que gobernó el país. No queremos que se dé más manoseo del Poder Judicial, en el cual muchos grupos económicos hicieron millones de dólares gracias a la corrupción, y que probablemente hoy día están preocupados porque saben que nosotros estamos viviendo una época en la cual la justicia se está volviendo cada vez más independiente, y eso es obra de los diferentes presidentes de la Corte Suprema, de los dirigentes, las cabezas del Poder Judicial, que están poco a poco fortaleciendo una justicia para todos. Nosotros les hemos dicho que cuentan con nosotros porque justamente si el pueblo nos da la confianza, a partir del 28 de julio no nos van a dar un tiempo de tolerancia y van a querer ver de una vez la materialización de las propuestas. Y para nosotros la justicia para todos es una propuesta que tenemos que hacérsela a todo el pueblo peruano, y eso implica desde ahora ir trabajando de la mano con el Poder Judicial en previsión, como digo, si el pueblo peruano nos da la confianza que ganemos el 5 de junio, inmediatamente trabajar para darle la soberanía, la independencia, la fortaleza que debe tener nuestra justicia en el Perú. Y hemos pedido, acá mucho se habla de doctrina española, inglesa, alemana, etc. Le hemos pedido al doctor César San Martín que trabajemos también la capacitación de nuestros jueces, la capacitación de nuestros secretarios, no solamente en el ámbito nacional, sino que vayan también a capacitarse afuera, para que de acá a un tiempo podamos hablar de la doctrina peruana de justicia, que tiene casos emblemáticos que han sido de atención internacional, en las cuales las sentencias han sido no solamente respetadas, sino también saludadas, y que son parte de cátedras ya en otras universidades del mundo sobre cómo se ha podido juzgar y dar sentencias ejemplarificadoras frente a grupos de poder, frente a mafias que gobernaron el país, y que el Perú necesita ver también en esos temas que la justicia se impone ante el poder económico. Muchas gracias. Señor Humala, una consulta, por favor, si me permite. ¿Cómo va a actuar usted en todo caso si es que llega al gobierno con el caso de dos congresistas electos de su partido, como el señor Walter Hacha y un congresista de Andes, que no tenía orden de captura? Él hasta ahorita no está representado, y en el caso del señor Hacha, según un diario local, menciona hoy día que estaría siendo investigado por narcotráfico. Y una segunda consulta, la señora María Zurca, que está en el caso Madre Mía como una de las principales expositoras de este tema, ha ratificado que hubo un ofrecimiento de dinero de parte suya a través del señor Amílcar López, que es un testigo que ha declarado también la señora de la Sala Anticorrupción. ¿Cómo van a quedar esos casos pendientes? Siempre la justicia, siempre la justicia. La justicia es para todos, no solamente para los que tienen plata. La justicia es para todos, no solamente para los grupos de poder. Y nosotros jamás vamos a transigir con el narcotráfico. Creo que nosotros hemos dado muestras de lucha contra el narcotráfico. Somos la agrupación política, el partido político que ha presentado la mejor propuesta para luchar contra el narcotráfico, señalando que no es solamente un tema de combatir el narcotráfico a través de la erradicación de focales. Hay que darles una alternativa a más de 300.000 familias que viven de esa manera porque no tienen otra oportunidad. Hay que combatir el tráfico de insumos químicos que están ingresando a las zonas de producción de cocaína. Hay que combatir la corrupción que hoy día mina la moral pública y que permite que más de 5.000 galones diarios de queroseno estén pasando por las zonas del Braille. Tenemos que combatir el lavado de activos, el lavado de dinero que se da producto del narcotráfico. Y tenemos que movilizar los controles en los puertos, porque todos sabemos por información pública de que por ahí es donde sale la mayor cantidad de droga del país. Nosotros no transigimos con gobiernos como la década del 90, donde prácticamente el narcotráfico se enquistó en la política y se creó la narcopolítica, y estuvimos viendo, siendo testigos de muchas situaciones en las cuales el gobierno era tocado por carteles del narcotráfico, y eso creo que los peruanos no queremos volver a regresar. Nosotros rechazamos a los candidatos que son financiados por gente que está vinculada al narcotráfico, con gente que está judicializada o presa por delitos de narcotráfico, que estén financiando campañas políticas.
Nosotros rechazamos de plano todas esas cosas y por lo tanto nosotros queremos señalar a la opinión pública que tengan la confianza. Nosotros hemos combatido, yo he combatido al narcotráfico, al terrorismo, siempre lo hemos hecho con honor y creo que tenemos la experiencia suficiente y la moral suficiente para combatir y derrotar al narcotráfico, que hoy día está trayendo hasta formas de violencia como el sicariato a los parques, a las calles donde paseamos con nuestros hijos. Creo que a los que les corresponde deslindar con el narcotráfico son nosotros. Señor Ollanta, el congresista Hacha ha dicho en una radio local que él vende la hoja de coca que produce al mejor postor porque es el que le paga más. Él ha dicho que sabe que parte de su producción va al narcotráfico. A raíz de estas declaraciones, y si usted dice que lucha frontalmente contra el narcotráfico, ¿cuáles son las medidas inmediatas que van a tomar con respecto a lo que él ya ha dicho públicamente? La justicia, acá no hay juicio popular, la justicia. Y la justicia es, no vamos a aceptar a ningún procesado por narcotráfico en la bancada. Acá lo que vemos es que tratamos de estigmatizar a los campesinos cocaleros. Todo el mundo sabe que más del 90% de la producción de hoja de coca se está yendo a las redes del narcotráfico. Entonces yo creo que no hay que ser hipócritas y taparnos los ojos frente a una realidad. Y la pregunta es: ¿qué hace el gobierno frente a esa realidad? ¿Qué hace la clase política frente a esa realidad que viven 300.000 familias? Lo más fácil, estigmatizarlos, pero ¿qué decimos de los que lavan dinero? ¿Qué decimos de esas personas que no pueden justificar todos la riqueza que han acumulado, ¿no? Y que hay sospechas de narcotráfico? ¿Qué decimos de los candidatos y candidatas que reciben platas de gente vinculada al narcotráfico? ¿Por qué no señalamos? ¿Qué decimos, por ejemplo, de empresarios que fueron a encontrar, que se encontró en sus embarcaciones 300 kilos de cocaína y que esa gente ha estado presa por narcotráfico y ha financiado campañas? Yo creo que no hay que ser hipócritas y nosotros necesitamos señalar claramente que en un gobierno nacionalista ninguno de esos narcotraficantes va a ser indultado, ninguno de esos narcotraficantes va a ser perdonado. Tienen que pagar el crimen que están cometiendo. Por lo tanto, nos parece inaudito, nos parece hipócrita simplemente buscar cortar la pista por el lado más débil y no ver cómo narcotraficantes que han estado presos por encontrarse cocaína en sus barcos han sido liberados gracias a presiones políticas del mismo gobierno, ¿no? Y que se han peleado entre ellos, entre el asesor y los funcionarios de ese gobierno, para liberar a esas personas que después, años más tarde, comienzan a financiarles su campaña política. Eso simplemente da vergüenza. Señor Romero, buenos días. Una precisión en ese aspecto, señor Hacha. Al decir que no va a aceptar el tráfico, sí, le consulto sobre el señor Hacha y en base a lo que acaba de mencionar. Al decir que no aceptará este tipo de procesados en su bancada, ¿se le va a separar a él o no de la próxima bancada? Una pregunta adicional, ¿sí es cierto? Lo que dice la justicia, si la justicia, estamos señalando, no vamos a aceptar en la bancada ningún procesado por narcotráfico. No podemos hacer justicia con las manos. Eso sería el juicio popular, lo que dice la justicia. Y ahí está el Poder Judicial que señale quiénes son los procesados por narcotráfico. Y nosotros queremos, como hemos escuchado, que hay una denuncia de que estaría llegando gente vinculada al narcotráfico al Congreso. Nosotros tenemos la conciencia limpia, las manos limpias. Si hay alguien que lo diga con nombre y apellido, si está procesado por narcotráfico, será separado inmediatamente de la bancada. Eso que quede bien claro. Un tema adicional. ¿Es cierto, no, que el señor Toledo le ha ofrecido su apoyo y respaldo por el mismo tenor Chifade y que ha sido desmentido por voceros de la oposición del Congreso? No conozco esa información. Buenos días, señor Arimala. ¿Cómo será su política anticorrupción en su próximo gobierno? ¿Cómo será su política anticorrupción en su próximo gobierno? Bueno, va a ser muy diferente a la de nuestra oponente, a nuestra adversaria política, porque no queremos regresar nosotros a la década de los 90,
donde la corrupción era justamente el pan de cada día, donde se compraban los canales de televisión, no, se compraba, perdón, a los dueños de los canales de televisión. Resultaba más barato que cerrar canales, era comprarse a los dueños de los canales, con plata de los contribuyentes, donde las portadas de los diarios que ellos creaban o que se inclinaban al régimen de turno, se hacían desde el Palacio de Gobierno o desde el Servicio de Inteligencia. No creemos en la persecución de periodistas ni en el secuestro de periodistas. No creemos en que se debe capturar al Poder Judicial, se debe comprar congresistas y convertir el transfugismo un uso diario en la cual sencillamente se engaña al elector. Nosotros vamos a luchar contra la corrupción y vamos a empezar por Palacio de Gobierno, vamos a fumigar Palacio de Gobierno. Vamos nosotros a hacer que el derecho a la revocatoria, que hoy día no solamente se puede aplicar a los alcaldes y a los presidentes regionales, sea extensivo a los congresistas y al presidente de la República, para que acostumbremos a los mandatarios a cumplir lo que ofrecen al país y a los parlamentarios a cumplir su compromiso de lealtad con el elector y con su agrupación política. Además de esto, nosotros tenemos que recuperar esos millones de dólares que se llevaron durante la mafia de la década de los 90 y que a través del FEDADOR no se ha podido recuperar ni siquiera el 10% de lo que se llevaron del país. Plata que está en cuentas bancarias en el extranjero, prófugos que no quieren venir o están deambulando por Lima, como el señor Gustavo Miller, y que después cuando creen conveniente, cuando ya prescriben sus delitos, se vienen al Poder Judicial. Tenemos que combatir esto. No puede haber borrón y cuenta nueva con la mafia que gobernó la década de los 90. Por lo tanto, la lucha contra la corrupción tiene que aplicarse integralmente. El juicio de residencia, para que los gobernantes se queden en el país y no se vayan. Hace 20 años que los gobiernos se van del país, los presidentes se escapan del país o se marchan del país y solamente vienen en épocas de campaña a ver si le sacan la tinta, a ver si les puede ligar otra vez. Y tenemos que combatir este tema de la corrupción, porque como conversaba con un amigo, le decía: Ollanta, ¿te has dado cuenta que los que ya fueron gobierno, nunca se atacan de corruptos? Siempre se atacan en otros temas, pero el tema de la corrupción entre los que ya fueron gobiernos no lo tocan, es un tabú. Y eso no puede ser un tabú. Nosotros vamos a transparentar esto. Nosotros no estamos comprometidos con ningún grupo económico, solamente estamos comprometidos con el pueblo peruano. Sí, señor Humala, buenas tardes, normal de la noticia. Una pregunta, hablando de apoyos, recibió apoyo de Toledo, uno de los que manifestó más o menos que nunca votaría porque conformaría la ayuda 5, pero él ha dicho, sin embargo, al igual que Keiko Fujimori ha pedido perdón por lo que algunas errores. ¿Qué benévolo es usted? Lo que ha dicho él usted también debería quizás hacer lo mismo por lo que hizo San Juan Caulo. Primero, la corrupción no es un error, es un delito. Y en eso la prensa tiene que dar un mensaje claro, porque no queremos la prensa de los 90. No es un error el Grupo Colina y su proyecto de amnistía. No es un error la forma como se permitió que el narcotráfico se coludiera con el mismo gobierno y estuviéramos en un narcogobierno. No es un error el secuestro de periodistas como Gustavo Gorriti. No es un error cerrar el Congreso de la República. Son delitos, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros no creemos en hipocresías, no creemos en discursos falsos, sino creemos que hay que ser sinceros, transparentes con el país, con el elector. Y en ese sentido, yo hablo por mí, jamás he estado metido en el tema de los casos que ha tenido mi hermano. Yo he deslindado, no por campaña electoral, no porque ya pasé la segunda vuelta, deslindo para quedar bien con la gente y lavarme la cara, porque eso es ser hipócrita. No, señores, nosotros hemos deslindado con las acciones de mi hermano, hemos deslindado ideológicamente, lo quiero porque es parte de mi familia, pero no voy a transigir con nada de sus acciones políticas, etcétera, violentistas.
Gana Perú es un proyecto que rechaza la violencia, es un proyecto que busca la gran transformación de manera persistente, sin cambios abruptos, sin sobresaltos. Y por eso creemos que lo que hoy día tenemos que ver es el tema de cómo hacemos que el crecimiento económico llegue a todo el país, sobre todo a la gente más pobre. Y por eso hablamos de pensión 65. Ayer hemos hablado del sistema de atención móvil de urgencia. Y me da curiosidad, ¿sabes qué? Me preguntaban, ¿cuánto va a costar esto? Entonces, me da la impresión que estábamos hablando de vamos a comprar corbetas, vamos a comprar barcos, vamos a comprar camiones, tanques, y digan, bueno, ¿y cuánto va a costar esto? Yo pregunto al pueblo peruano, sobre todo a los más pobres, ¿cuánto cuesta la salud? ¿Cuánto cuesta que uno de nuestros hijos pierda la vida por falta de salud? ¿Cuánto cuesta el hambre de una persona que tiene 70 años, ha trabajado toda su vida y está pidiendo limón en un mercado, o está vendiendo golosinas en un mercado, o gaseosas en un semáforo? ¿Cuánto cuesta eso? Yo creo de que en los temas de salud, en los temas de pensiones, en los temas de hacer que el crecimiento económico llegue a todos, no es un tema de mercancías, es un tema de una obligación moral con el país. Y por lo tanto, yo les aseguro al pueblo peruano que si llegamos al gobierno, vamos a iniciar el programa Atención 65, el sistema de atención móvil de urgencia como un sistema de salud para todos los peruanos gratuitos, una transformación de la educación, porque no podemos permitir que a nuestros hijos los vendan como mano de obra barata, a 10 soles, 15 soles, muchas veces a 90 centavos la hora de trabajo y donde no hay derechos laborales. Nosotros vamos a hacer respetar los derechos laborales. Nosotros queremos para esto definir temas como es el canon minero y el impuesto a las sobreganancias. Hoy día que hay altos precios de los minerales, creo que es importante que esas sobreganancias sean compartidas con el pueblo. Y en el tema del canon minero, ese canon se va a quedar en las regiones, pero hay que preguntarnos quién tiene que pagar el canon. ¿El pueblo peruano como lo está pagando hoy día o las empresas? En todo el mundo lo pagan las empresas porque ellos se llevan el mineral, dejan el forado y dejan el pasivo medioambiental. Solamente en el Perú lo está pagando el pueblo peruano. Eso tiene que acabarse, porque si no, entonces cambiemos la palabra canon y pongamos una contribución del pueblo peruano hacia este tipo de actividades. Eso no se va a permitir. Señor Humala, buenos días. Al contrario de la señora Keiko Fujimori de firmar un compromiso público para que pueda liberar a su padre, Alberto Fujimori, ¿usted sí firmaría un compromiso público para donde se comprometa a no liberar a su hermano Antauro Humala? Todo acto de confianza para nosotros siempre es bueno, ¿no? Nosotros somos, en el caso de nuestra adversaria, en ella hay sospechas porque ella permanentemente ha señalado pues, de que es inocente su padre, ¿no? Y en nuestro caso jamás hemos hecho eso. Nosotros hemos deslindado desde el primer momento con las acciones violentistas, sobre todo cuando hubo el derramamiento de sangre, porque nosotros no aceptamos eso como método de cambio en el país. Por lo tanto, el pueblo peruano entiende que nuestro deslinde es sincero. No nos están pidiendo ellos un documento, porque el deslinde es sincero, desde un principio. Nosotros no deslindamos simplemente para lavarnos la cara porque hemos pasado en segunda vuelta y ese es el tema de campaña. No, señores. Acá las cosas bien claras. Nosotros decimos al pueblo peruano nuestra vocación de transformación, de cambio, y que también somos humildes en asumir que no tenemos toda la verdad. Y por eso venimos a dialogar, a abrir las puertas con la CONFIEP, con la CGTP, con diferentes organizaciones sociales, etcétera, porque creemos que el gobierno de Gana Perú tiene que ser un gobierno de concertación, de diálogo, donde los conflictos sociales no se resuelvan a balazos como se han venido resolviendo desde hace más de 20 años, sino con el diálogo. Bien, muchas gracias. Buenas, de CPN Noticias, permíteme por favor unos minutos. Sobre las encuestas, las últimas encuestas, Keiko Fujimori, su contentor, ha dicho que usted estaría nervioso por este empate técnico. Y otra pregunta sobre el Ejecutivo ha enviado una propuesta al Congreso con respecto a las AFPs para limitarlas, en este caso, ¿cuál es? Yo creo que toda medida de confianza no es un tema que se pueda
¿No se escucha bien? Bueno, creo que toda medida de confianza siempre es buena. Hemos conversado en la CONFIE con Beatriz Merino, entre otras personalidades que han estado, y le hemos ratificado nuestra garantía de que esos fondos pensionarios no son ni siquiera de las AFP, son del pueblo peruano, son de los aportantes. Y eso se tiene que respetar, porque nosotros creemos en la propiedad privada, no como otros gobiernos que hablaban de que no iba a haber choque y hicieron un choque. Eso no aceptamos nosotros. Y el Perú tiene la fortaleza económica para garantizar de que las grandes transformaciones que se van a hacer de todas maneras, y no hay por qué crear sustos, ¿no?, sobre temas pensionarios, sobre temas de IGB. Nosotros señalamos en ese sentido de que no solamente están garantizados constitucionalmente, legalmente, sino que nosotros no somos un gobierno que le roba la plata al pueblo. La plata de las aportaciones es del pueblo y nosotros no tocamos eso. Para nosotros la plata del pueblo, mucha o poca, es sagrada. Muchas gracias.